Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hace 30 años, China vivió un suceso trágico que marcó las siguientes décadas tras la masacre de la plaza de Tiananmen. Durante la noche del 3 al 4 de junio de 1989, los tanques del ejército chino acaban con el movimiento democrático más grande de la China moderna. ¿Cuántas personas murieron ese día y en los días siguientes? Es algo que posiblemente nunca sabremos. Las estimaciones oscilan entre varias centenas y varios miles de personas fallecidas. Lun Shang, bienvenido. Hola. En esa época usted hacía parte de ese movimiento, incluso era uno de los dirigentes. Tras lo que ocurrió, se refugió en Francia, donde vive desde hace 30 años, es profesor universitario. Y este año, en el marco del 13º aniversario de este suceso, publicó una novela gráfica sobre lo que conocemos como la Primavera de Beijing, Tiananmen 1989, La pérdida de la esperanza, publicado por la editorial Seúl del Koch. El lector se sumerge en este movimiento a lo largo de 98 páginas de novela gráfica. Entonces, antes de hablar sobre el libro, hablemos un poco sobre usted. En esa época era un joven graduado profesor de sociología. ¿Cuál era exactamente su rol en este movimiento y dónde estuvo durante esta trágica noche del 3 al 4 de junio de 1989? Yo era el responsable general del orden en la plaza Tiananmen. Tras la ley marcial me confiaron otra tarea que consistía en frenar el avance del ejército. El 3 de junio, durante la noche, vemos aquí una foto suya. Fue tomada de un video que se filmó en esa época. ¿Cuántos años tenía en esa época? 26 años. Eso fue el principio del movimiento. Creo que el 16 o 17 de abril. Durante la noche del 3 de junio estaba con otro líder del movimiento, Liu Gang, otro líder muy importante. Estábamos todavía a las afueras de Beijing porque en esa época pensábamos que el gobierno dejaría que el movimiento se disolviera de manera espontánea. Tras haber llevado a cabo una campaña de represión para arrestar a los dirigentes. Entonces, estábamos empezando a preparar el siguiente movimiento para entrar. De manera clandestina. Sí, estábamos preparando el siguiente movimiento para continuar nuestros combates, para ir a la provincia, etc. Fue por casualidad que nos escapamos esa noche, pero luego nos separamos. Todos los amigos como Liu Gang y también Wang Da. Son líderes. Sí, son líderes del movimiento. Unos días después fueron arrestados. Y entonces después usted se fue al centro de China, donde se refugió. Al oeste de Cantón. Así es, en el oeste de Cantón, Hong Kong, y luego en Francia. ¿Nunca volvió a China después de eso? No. ¿Por qué? Obtuve mi nacionalidad francesa hace algunos años. Quiero resaltar que respeto la historia de los demás, pero en la condición actual no veo qué podría ir a hacer a China sin esa libertad que deseo obtener. Algunos amigos míos volvieron a China. Sé que les cuesta mucho ser críticos al respecto porque a cambio de eso recibieron el permiso para regresar a China. Personalmente tomé mi decisión y nunca volví al país. Hablemos de su libro, Tiananmen 1989, La pérdida de la esperanza. En este libro hay un narrador que habla en primera persona del singular. Cuando lo vemos, es posible darse cuenta de que se trata de usted. Se parecen, físicamente es usted, pero usted precisa que no es del todo así, que podría haber sido usted. ¿Por qué hacerlo así? Voy a decirle algo. En este libro, el 100% de los detalles de las historias que me involucran, todas son auténticas. En todas se trata de mí. Simplemente para representarlo mejor, para presentar mejor el movimiento, añadimos algunos personajes ficticios. Por ejemplo, algún ciudadano, algunos estudiantes, etc. Para volver más atractivo el libro. Fue por eso que lo hicimos.
Se dice que romantizamos un poco la historia, pero todos los detalles que me involucran son reales. Al principio del libro se habla sobre esta fiebre democrática que se apodera de Beijing a comienzos de los años 80. Mao Zedong murió y con él también muere ese terror que se apoderó de China durante los años anteriores. Usted habla sobre la reaparición de los colores en la ropa, sobre los primeros cantares occidentales autorizados para llegar a China. ¿Cómo se sentía ser un joven graduado para usted en esa época? ¿Tenía una visión optimista del futuro? Usted lo dijo muy bien. Optimista. Al salir de la Revolución Cultural, que fue un gran terror por 10 años, había mucha esperanza. Se sentía por todo el país. Había una sed de libertad muy fuerte y creo que ese espíritu atraviesa toda la década de los años 80. Preparando también ese movimiento. Hablemos entonces sobre el movimiento. Justamente comenzó con la muerte de un hombre, Hu Yaobang, antiguo dirigente chino considerado como un reformador. Los homenajes durante su muerte se transformaron rápidamente en levantamientos populares. Se habló de cerca de 1 millón de personas que invadieron la plaza de Tiananmen a partir del 17 de mayo de 1989. Sin embargo, en el libro usted precisa que estos jóvenes estudiantes chinos finalmente querían más una evolución que una revolución. ¿Podría explicarnos eso? Así es. Insisto mucho sobre este punto porque muchos franceses consideraban, imaginaban, pensaban que se trataba de un movimiento revolucionario para derrocar el régimen. En realidad no. Incluso si había muchas personas como yo que estaban muy cansadas de ese régimen. Pero es necesario entender que tras 10 años de reformas que dieron sus frutos, la mayor parte de la población, como los estudiantes, deseaban que las reformas continuaran. Lo que queríamos era simplemente una reforma más completa, más profunda, que no se quedara solamente en el plano económico, porque en esa época ya habían surgido algunos fenómenos como la corrupción. Y entonces queríamos que China se desarrollara de manera pacífica, que el país se transformara progresivamente con una reforma más completa, es decir, política, para que China fuera un país moderno. Pero desafortunadamente el gobierno rechazó todas estas reivindicaciones, esa manera pacífica de transformar el país, y se perdió la esperanza. Este movimiento se percibía de manera diferente según el lugar que ustedes ocupaban en el seno del Partido Comunista Chino. Vemos en el libro que hay una verdadera lucha implacable entre dos facciones, la de los reformadores y la de los conservadores. Y al final vemos que son los conservadores quienes ganan. ¿Cómo explica esto? Ocurre lo mismo en la historia. En muchos casos, con frecuencia los conservadores suelen ganar este tipo de batallas. Y para entender el 89, para entender este movimiento, esa lógica de la lucha por el poder es muy importante. Por ejemplo, para entender por qué se llevó a cabo esa masacre, una represión sangrienta para la cual se enviaron 500.000 soldados y todo el armamento pesado a Beijing. Precisamente se organizó un golpe para derrocar, por ejemplo, al secretario general del partido, Zhao Ziyang, para justificar, legitimar este tipo de actos. Porque para simplemente reprimir el movimiento no se necesitan 500.000 soldados. Esto explica la lógica de la lucha por el poder. La tragedia del 89 ocurrió en gran medida a causa de eso. En el libro también vemos que hay varias discusiones entre los mismos manifestantes, entre quienes sienten que habrá una intervención por parte del ejército y que hacen un llamado por retirarse, y quienes quieren quedarse a toda costa. En el caso de Shaili, una joven estudiante de psicología que realmente se impondrá como la líder del movimiento. De hecho, se siente una cierta acidez en el libro al respecto. Usted escribe: la veo resplandecer como una princesa en el día de su coronación. ¿Por qué escribió eso? Bueno, usted sabe. En todos los movimientos de masa hay distintas corrientes. Hay opiniones y posiciones diferentes. Sobre todo en el marco de un país totalitario en el cual no existe ninguna posibilidad de conformar un sindicato independiente, siendo estudiante.
Entonces, cuando llega un movimiento de masas, uno de los grandes retos es saber cómo organizarlo para aplicar mejor las tácticas, para avanzar o retroceder con el fin de lograr obtener ciertas cosas. Pero desafortunadamente ciertas posiciones de los estudiantes, entendibles, claro, porque estaban frente al muro intransigente del gobierno, esas posiciones con voluntad pacífica de reivindicación no lograron nada. Entonces, esto a veces legitimaba posiciones un poco más radicales, pero la estrategia que propusimos, siendo más experimentados, de hacer que los estudiantes salieran a las calles, no funcionó. Última pregunta, Lun Shang. Efectivamente, hoy en día estamos asistiendo a un estrechamiento político bajo Xi Jinping, el nuevo gran dirigente chino. ¿Cree que Tiananmen fue un sacrificio en vano? No lo creo, porque por un lado, Tiananmen afectó a Guangdong en esa época, tras la caída del muro de Berlín, la liberación de Mandela, etc. Ante esta presión, el gobierno chino se ve obligado a retroceder un poco, a darle espacio al desarrollo sobre el que acabamos de hablar. Pero al mismo tiempo, precisamente a causa de ese modelo desequilibrado, se reprimen muchas reivindicaciones de la sociedad. Entonces ya no hay espacio para la expresión y esto crea tensiones. Hoy en día, frente a todos estos problemas y todas estas tensiones sociales, Xi Jinping escogió una posición que le permite regresar de cierta manera a la época de Mao para tratar de encontrar herramientas para enfrentar este tipo de crisis. Yo creo que al final esto no resolverá los problemas. Es absolutamente necesario volver sobre las reivindicaciones del 89, como por ejemplo más libertades, más libertad de expresión, democracia. Democracia, en fin, permitir que la sociedad se exprese para encontrar así un medio para lograr la reconciliación nacional. Lun Shang, muchas gracias. Recuerdo una vez más el título de su novela gráfica, Tiananmen, 1989, La pérdida de la esperanza. Llegamos al final de esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Continúa la información en France 24.